¿Tienes experiencias de vergüenza extrema? ¿Eres súper complaciente? A todo dice, sí, 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 está bien, sí. ¿Te avergüenza tu sexualidad? Sean todos muy bienvenidos a nuestro ciclo de Sanando las heridas de infancia, el día de hoy sobre el tema de la herida de humillación. Uf, otro de las heridas complejas de abordar, amiga. Y que es muy común, igual que en realidad son todas comunes. Mm, ¿Eh? Igual esta herida es una herida que se presenta generalmente en los primeros años de vida, pero en realidad también lo puedo vivir hasta incluso en la adolescencia, porque está relacionado con, como lo dice la palabra, cuando uno se siente humillado, eh, avergonzado de algo de sí mismo, de algún comportamiento, de alguna cosa física. Y era súper común en nuestra época, por lo menos, que se burlaran de eso, po. Habían así es. apodos en base a condiciones físicas, po. A mí me molestaron mucho cuando chica por eso, porque yo tenía los dientes súper chuecos y de alguna manera lo que genera eso es la herida, o sea, es, digamos, para poder sostener esa herida y sobrevivir, uno lo que hace es que es como el masoquista finalmente, el Sí, que siempre está disponible, el que para no ser rechazado o que se burlen, o que se autoburla. De sí, alguna manera es súper común en que uno dice, oye, qué simpático esta persona que antes lo molestaban, se automolesta sí. para que no lo molesten. Lo hacen de una manera preventiva, Sí. para encajar. Y también ocurre cuando los padres, o no necesariamente los padres, el cuidador principal, son muy autoritarios y tienden a castigar a los niños, también uno siente que de alguna manera uno no está cumpliendo las expectativas de ese cuidador y también empieza a sentir esta herida con más profundidad. Pero en general tiene que ver con muchas críticas, con sentirse rechazado, cuando te hacen bullying o lo que se llama el acoso escolar, cuando te comparan, pues cuando te dice, no sé, como, oye, tú eres desordenado, no como tu hermana, que es súper ordenada. Cuando hacen las Sí. comparaciones, también uno se siente avergonzado por no ser lo que esperan los otros. Por eso muchas veces las comparaciones a nosotros nos desagradan. A las personas por lo general les desagradan, la encuentran incluso, como decimos aquí en Chile, las comparaciones son apestosas. Mm. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos, bueno, nuestra intención no es culpar a los padres de todas las cosas que han sucedido. Muchas de las cosas que realizaban los padres fueron de manera involuntaria. Lo hacían eh, por generar un mejor espacio para uno. Cuando a veces eran excesivamente castigadores o restrictivos, era porque no querían dejar el espacio para que a uno le sucedieran cosas, pero lamentablemente y de manera inconsciente lo realizaban y a nosotros nos afectaba, a las personas le afecta a los niños. Y esa herida que uno adquiere en una temprana edad, incluso hasta los 12 13 años, te deja marcado para el resto del tiempo. Y como decía muy bien Alejandra, esta tiene la máscara del masoquismo, digamos. Una persona que desde pequeña o desde pequeño sintió este tema de comparación, se sintió afectado por algún comentario, humillado por algún comentario en relación a su cuerpo, por ejemplo. Y muchas veces era cuando los padres decían, oye, estás comiendo demasiado, tienes que bajar de peso, tienes que hacer más deporte, uno lo interpretaba como digamos, como una agresión, más Claro. que como una recomendación a hacer un cambio. Pero estas heridas no solamente vienen del trato que te daban los padres o de la relación que tuviste solamente con tus padres, sino que también vienen de heridas que están relacionadas con otras personas. Por ejemplo, eh, tu tío, que me sucedió en uno de los casos que atendí hace algunos años atrás, llegamos a la conclusión, junto con el consultante, que el tío de él era el que le generó prácticamente todas las heridas de humillación porque era un tío que andaba siempre en la calle, andaba drogado, andaba alcoholizado Mm. y era el hazme de toda la cuadra. Y cada vez que él veía a las personas, a los vecinos, a los amigos, él percibía que lo estaban midiendo por cómo era el tío.
y eso le causó mucho daño, o cuando alguien tiene una persona alcohólica en la familia, Mm. o porque hubo una situación complicada desde el punto de vista económico. Mira, teníamos toda una relación, era más o menos equivalente la relación con el dinero de todos mis vecinos. Éramos todos de clase media o éramos todos pobres, pero yo sentía que éramos el más pobre Claro. de mi cuadra. Sentía que cuando llegaban los regalos de Navidad, mis regalos siempre eran infinitamente menores en calidad y en cantidad que las de mis amigos, cosa que no era así, pero uno la percibía así. Ojo, que lo dijimos ya en unos capítulos anteriores. Todo esto tiene que ver con el subconsciente, tiene que ver cómo yo interpreto las situaciones de la vida, no necesariamente es porque te pasó así, como lo planteábamos en la vez anterior, que la herida de abandono, uno le preguntaba a los padres y los padres decían, yo siempre estuve, traté de estar presente, trabajaba mucho, pero siempre preocupé, siempre amé a mi hijo, pero el hijo quedaba con la sensación de que el padre lo había abandonado por una u otra razón. Sí, yo me voy a tirar a los recuerdos míos de otros, pues, pero en el caso mío particular, el tema de la pobreza igual era un tema porque a mí me encantaba, porque ahora se tiende, ¿cierto?, a que cada uno tenga su identidad y por lo tanto hay muchos colegios que se visten como ellos quieran Sí, vestirse y no hay uniforme. En Chile se dice uniforme, no sé cómo se dirá en otros países, pero que todos se visten igual en el colegio. sí. Y en mi caso, me cargaba cuando había que alguna actividad en que sí teníamos que ir con ropa de calle, si es en Chile, con ropa de vestir Más casual, que más no fuera un casual, uniforme. que no fuera uniforme, porque se notaba mucho la diferencia de clase como socioeconómica. Pues. Entonces yo no tenía ropa, pues. Entonces para mí era un alivio tener uniforme, porque era como me sentía un poco más parte, más o menos todos nos veíamos iguales. En Sí. cambio, en esas oportunidades yo me sentía inferior en ese momento de adolescencia, porque iba siempre con la misma ropa, esa ropa no me gustaba, pero era lo que tenía. O a veces te heredaba algún primo, algún familiar Sí, cercano, te heredaba el pantalón o el jeans sí, o una chaqueta y uno decía, ya no está en condición, está pidiendo sí. una jubilación esta chaqueta y no es para estarla usando regularmente y en la calle. Y hay otro tema como sensible en el tema de la herida de humillación que tiene que ver con personas que hayan sufrido abuso. Porque de alguna manera el sufrir abuso de todo tipo, incluyendo el sexual, hace de que uno de alguna manera siente que su cuerpo no vale y que tu propio ser no vale. Así es. Entonces también se profundizan las heridas de humillación en situaciones de abuso. Entonces, claro, son como en distintos momentos. Es como sentirse rechazado porque te comparan, porque se burlan, porque te avergüenzan, sentirse, digamos, humillado porque vives en una condición socioeconómica diferente que te lo hacen sentir. También hay una herida de humillación cuando, por ejemplo, no cumples las expectativas que el resto tiene de ti. Expectativas sociales, expectativas, también te sientes avergonzado, Ujú. porque a veces cuando uno lo asocia a humillación, dice, pero ¿por qué? Porque te avergüenza de sentirte fracasado porque no cumpliste ese estándar social o el estándar que tus padres esperaban. No sé, querían que fuera médico, pero resulta que yo soy artista. ¿Cachai? O te decían, oye, tu primo, ¿te acuerdas? Tu primo está súper alto, grande, se ve un hombre fuerte, y no te decían que tú eras un hombre débil o que no eras tan alto, que no eras tan encachado, qué sé yo, pero uno lo percibía de esa manera, lo percibía Sí. como una agresión, la In- comparación. Incluso cuando uno a veces expresa sus emociones, que se abre a ser vulnerable, pero el otro no lo recibe bien y es como, ya, te le estoy poniendo color, también eso hace de que uno se cierre y se avergüenza de su propia Así es. expresión de las emociones. Sí. Entonces es muy común el modelo, po, porque ¿quién no ha sido castigado? ¿Quién no ha sido el tema de las notas en los colegios? Hay colegios que en las escuelas, hay muchas escuelas libres que ya no tienen notas, ¿cierto? Calificaciones. También es compararte a cada rato que no, si no cumples este estándar de notas buenas. Ujú. Entonces, es una herida muy, muy común. Entonces, por eso el camino de la sanación tiene que ver con ir trabajando, el reconocer la herida ya es un paso gigantesco. Tremendo. El hacerte consciente de que tienes esta herida
y que de adulto, como siempre lo decimos, se manifiesta cuando uno sobre reacciona por algo o se encierra o de alguna manera hay una reacción que no es propia de un adulto, sino que es un poco más infantil, uno tiene que ponerle ojo y mirar. Y el reconocer un tremendo primer paso y después ya ir trabajando todo lo que es la aceptación de uno mismo consigo mismo, del amor propio, que hemos hablado tanto de los episodios y que vamos a ir trabajando el tema del amor propio, del Así es. perdonar y perdonarse. Y por qué es, a mi modo de ver, lo que planteó Alejandra al principio, que la máscara, ¿cuál es la palabra que más caracteriza este tipo de heridas, que es eh, el masoquista, la persona que se inmola sistemáticamente por los demás? A mí me tocó atender a una señora hace muchísimos años por un tema en programación neurolingüística, hacer algunas terapias, darle algunos recursos. Y esta persona tenía una situación que ya era una persona, una mujer que tenía 55 años, me acuerdo en ese momento, era una mujer relativamente joven, era activa, pero sufría mucho dolor de espalda. Pero cuando iba a la feria, cuando iba al mercado y volvía de vuelta, ella vivía en un tercer piso, recuerdo, y era una persona que estaba siempre disponible para cargar todas las bolsas a ella, para llevarse los bidones con agua, para subir las cosas por las escaleras, porque acá en Chile, para toda nuestra comunidad que nos ve desde otro lado, en Chile, hasta el cuarto piso, creo que es cuando un edificio tiene solo 4 pisos, no está obligado a tener Ascensor. ascensor. Mm, Si es de un quinto piso hacia arriba, sí está obligado a tener ascensor dentro de los planes constructivos. Pero esta persona no pedía ayuda, mm, teniendo hijos grandes, teniendo un esposo en casa, un fin de semana, y llegaba de la feria, llegaba del mercado y subía toda la bolsa sola, y eso le provocaba daño físico. Y de esa manera, ella de alguna manera se sacrificaba y se inmolaba por el resto de la familia de una manera mm. totalmente innecesaria, pero tenía que ver con esta herida, parte de cómo ella se comportaba y se relacionaba. También me sucedió con bueno, a ti también te sucedió con una persona, un consultante que son estas personas que tienen a veces un poco sobrepeso y Mm, ellos tratan de ser como la persona simpática, el buena onda, el mm, bonachón. Oye, hay que organizar un evento, yo lo organizo. mm. Siempre están de voluntario, oye, tengo un problema, no sé cómo resolverlo, y de manera automática, sin considerar digamos, las consecuencias, se abocan a ayudar al otro sin pensar incluso si a veces va a afectarlo a él mismo. Sí, y la otra, porque una es la del masoquista y la otra también común es que en esto que fuiste tan humillado, como mecanismo de defensa para sobrevivir, uno se autohumilla para que el Sí. otro no te humille. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, yo tenía un compañero de curso que era obeso mórbido, era muy gordito y era muy simpático, a todos nos caía muy bien. Yo me acuerdo que lo abrazaba, me gustaba mucho abrazarlo, era muy simpático, nos llevamos muy bien, muy bien, éramos amigos. Y resulta que se opera y seguramente el corchete gástrico, la cosa es que adelgaza a flaco, muy flaco, y se puso muy pesado, muy, Mm. muy pesado. Era realmente una persona, Cambió su actitud totalmente. sí, sí. De hecho, nos dejamos de juntar porque era muy sobrado, muy prepotente. Entonces, claro, muchas veces no es que realmente la personalidad sea así, sino que es una máscara para poder sostener esta herida de haberse sentido humillado por otros. Ujú. Entonces yo me autohumillo o yo, en el fondo, invento una identidad que no es la mía para poder ser aceptado también. O sea, Así tiene como es. esas dos líneas. Entonces, la idea es que ahora como lo hemos hecho en los otros ciclos, planteamos primero de qué se trata esta herida, porque después vamos a hacer ahora la visualización para poder ir trabajando esta herida y hacerla consciente para irla mirando, para ir mirando de manera autocompasiva y ir, es cierto, sanando en este camino de sanando nuestras heridas de infancia para poder ser un adulto pleno. Así es. No, no hay que, cuando ustedes toman conciencia de esto a través de estos capítulos, de estos videos o podcasts, y de otros también, de otras personas que publican en otras áreas, digamos, es relevante tener
claro que esto se soluciona con amor, porque muchas veces, en muchas ocasiones a veces uno no, las demás personas no logran entender por qué uno tiene estas heridas o por qué se siente de esta manera, pero uno con uno mismo tiene que ser principalmente el gestor de una recuperación o de sanar a través del amor. Y a través del amor significa que me doy el tiempo de hacer los ejercicios que terapeutas o en este caso, en este video, van a aparecer o en otros videos van a aparecer porque hay que dedicarle un poco de tiempo. Si ustedes tienen 40 años y esta herida se hizo entre los 6 y los 12 años, estamos hablando que son poco menos de 30 años viviendo de una manera. Ustedes pueden ver este video, pueden escuchar lo que nosotros tenemos que decir. Hay otras características también de estas heridas que no las vamos a abordar ahora, pero es importante saber que si yo he estado toda la vida complaciendo al extremo a todas las personas con las que me relaciono, y son 25, 30 años de vivir así, uno tiene que en algún momento parar, detenerse, respirar, reflexionar y tomar la decisión de hacer el cambio, porque el cambio no es automático. Uno lo puede hacer a través de hipnosis, ¿no es cierto? Es relativamente más rápido, pero hay otras maneras de ir haciendo un cambio a través y que son más reflexivos y que de alguna manera te van a permitir ir sanando gradualmente todas estas heridas. No hay ninguna solución automática, no hay ninguna solución que yo hago algo ahora y desaparece toda mi conducta de vida anterior. Hay que hacerlo con amor, principalmente con ustedes, y dedicarse un tiempo, dedicarse de tomar la decisión y disciplina de poder, por ejemplo, escribir las cosas buenas que yo he hecho durante el día. Vamos a hacer esta dinámica, que no es como las de los dos capítulos anteriores, una dinámica un tanto distinta, pero que de alguna manera, si ustedes la van realizando, va a permitir que vayan haciendo un cambio gradual en su vida y se van a dar cuenta después de algún tiempo, porque esto es tan gradual que finalmente uno dice, oye, yo ahora tengo una actitud totalmente distinta y muchas personas no logran atar estos cabos, uno dice, oye, yo hice este cambio por todo el trabajo que hice conmigo, pero sí es. Si no se dan cuenta o si se dan cuenta, maravilloso. Lo importante es que hagan el proceso y recorran el camino para ir mejorando cada día y entendiéndose ustedes y sanando ustedes. Así que les agradecemos su compromiso, su constancia en estar con nosotros y los invitamos a esta visualización de sanando la herida de humillación. Así es. Así que un abrazo gigante y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.